antes de empezar con este proceso de diálogo, que en realidad es más es una conversación para saber cuáles son sus impresiones, ¿no? En este caso, funcionarios públicos. Quisiera, por favor, darle, bueno, ya se han presentado Aníbal y Rocío, pero también quiero darle el pase a Daniel Roca. Ahí está. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, saludar y agradecer por permitirme este espacio. Más bien, supongo es una reunión referente a la memoria. Bueno, yo gustoso de participar. En su momento tendré algunas opiniones si es que es Entonces, necesario. Entonces, agradecer por la invitación. Bueno, no, muchas en gracias. realidad, agradecerle a usted y a las otras personas, ¿no? Efectivamente, este proceso de diálogo es para recoger como expectativas y demandas respecto al plan, a una política de memoria que hasta ahora no tenemos como país. Tenemos una política de reparaciones, una política de búsqueda, pero no tenemos una política de memoria y hemos visto en los últimos años que a través del negacionismo o a través de ataques que haya a las organizaciones de víctimas, etcétera, etcétera, se pretende negar algo que es verdad, ¿no? Estamos grabando esta reunión para que nos pueda ser más fácil recoger todas sus impresiones. Y bueno, arrancamos este proceso bueno, tenemos 2 bloques, o 3, si es que llegamos, de preguntas, y el primero tiene que ver con expectativas o sus impresiones generales, ¿no? Nos interesa mucho saber cómo los mismos funcionarios públicos entienden qué es lo que para ustedes implica hacer memoria de la violencia y qué diferentes formas de hacer memoria se han llevado a cabo en la región Ayacucho y de manera, bueno, particular en las diferentes provincias en las que ustedes trabajan. Entonces, arrancamos con esa primera pregunta. ¿Qué implica hacer memoria y qué formas de hacer memoria se han dado en la región de Ayacucho? ¿Podría repetir? Sí, claro. Lo que preguntaba era qué implica hacer memoria de la violencia, ¿no? De qué manera se ha hecho memoria en la región Ayacucho, ¿no? ¿Cómo ha sido esta práctica de hacer memoria? ¿Qué tipo de acciones o intervenciones se han hecho? Como una manera de hacer como un primer barrido, ¿no? De lo que ya se ha hecho en ese tema. Eso es lo que nos interesa saber. A ver, bueno, ah, sé que como país no tenemos una política de hacer memoria, aún más cuando se trata de la violencia política. Pero a medida que han pasado los años, yo siento que hay mucho más posibilidades. Siempre en el gobierno ya se encuentra gente que de alguna manera entiende este tema, porque si retrocedemos unos 10 años o quizás 15 a 20 años, obviamente el negacionismo era mucho, mucho más fuerte y más bien, hasta diría, persecución hacia los líderes sociales que de alguna manera ponían en agenda el tema de memoria, el tema de los desaparecidos, el tema de las torturas, las violaciones sexuales, todo este tema que ha conllevado sobre todo la violencia política. Eh, Sin embargo, hay que diferenciar dos cosas. Política de gobierno en materia de memoria no lo tenemos. Lo único que tenemos es el sitio de memoria, en este caso que está en Lima, el Museo de la Memoria. Uh -huh. Quizás es uno de ellos para todo el país y el otro que es más reconocido es el Ojo que Llora. Okay. Pero eso es desde el sector del Estado. Pero si Uh -huh. hablamos de hacer memoria desde el sector de los familiares de víctimas es totalmente diferente. Uh -huh. Uno lo tienen en su mente, quizás pocas veces transfieren ese conocimiento de los hechos ocurridos a los hijos, a los nietos, a los vecinos, a los familiares, pero quizás muchas veces se viene a la memoria todos los hechos ocurridos es en Todos los Santos. Son espacios que siempre recordamos a nuestros vivos, por eso pues tenemos un día para los vivos y un día para los muertos. Claro.
en ese sentido, más bien, estos son momentos de reflexión donde que la mayor parte de las familias recuerdan a sus seres queridos, que ya no están, obviamente. Entonces, es sumamente importante contar con sitios de memoria. Normalmente a aquellos familiares que tienen sus muertos, pero saben dónde están, de repente en un nicho o bajo tierra, entonces a lo menos saben dónde llevar la vela o las flores, pero yo pienso que para los familiares desaparecidos es sumamente Ujú. difícil, no se sabe dónde llevar. Pero hay Ok. algunos que sí han aprendido a lo menos cómo conllevar este tema. La mayoría llevan flores y velas hacia la capilla general, ¿no? O Ujú. eso más o menos se repite en la jurisdicción donde que yo vivo, ¿no? Pero supongo en las ciudades y en otras zonas es totalmente diferente. Bueno, eso sería mi aporte, pero Ujú. desde el conocimiento que tenemos, obviamente tenemos que ir generando sitios de memoria y emblematizar hechos. Creo que, y el otro tema que pueda aportar la parte intelectual de la juventud, las universidades, es pues producir temas audiovisuales, de repente, Ujú. no sé, un libro, una revista, o películas. Creo que es otro aporte que pueda dar desde el sector de los profesionales, ¿no? Bueno, Sí, con claro. eso yo concluyo mi participación. Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, el Estado tiene, bueno, sus propias iniciativas. El lugar de la memoria es creo, el que sobresale más. Bueno, además que está en Lima y es bastante grande como para recoger o para invitar a que la ciudadanía ingrese, ¿no? Pero también se ha resaltado bastante que las propias organizaciones de víctimas y sobre todo familiares también hacen una infinidad de cosas en materia de memoria, ¿no? A nivel ya de sus respectivas provincias, ¿no? ¿Qué es en- qué es lo que más suele hacerse en temas de memoria para recordar o para promover que los hechos no se repitan, ¿no? Ya se mencionó un poco que se va hasta las capillas para dejar flores, ¿no? En el caso de los familiares de personas desaparecidas. Pero ¿qué otras formas, qué otros ejemplos hay, ¿no? Lo menciono porque pocas veces se toma en cuenta estas maneras en que los propios familiares y víctimas tienen sus formas para recordar y pocas veces son consideradas por el Estado y por tanto reconocidas, ¿no? Y validadas. Entonces queremos saber un poco las demás personas en su experiencia qué es lo que han podido observar. Quizás para complementar, podemos ir Sí, avanzando. sí. A ver, mm, yo pienso que el Estado está en diferentes dimensiones, local principalmente, y yo pienso que el rol de un maestro, de una enfermera, si entiende bien el tema de memoria, podemos aportar desde esos espacios. Yo soy muy sincero, imagínate, después de muchos años, por primera vez hicimos un evento referente a la memoria en una comunidad que es Incarajay, una comunidad muy golpeada dentro de mi jurisdicción como provincia. Imagina, tantos años pasaron, ni yo, a pesar que Ujú, conozco el tema, pude generar espacios como este. ujú, Recientemente, cuando quizás conversamos entre el sector salud, trabajadores de salud mental, gobierno regional, municipio, un poco reflexionamos, quizás por primera vez hicimos una misa a todos los caídos durante la violencia política. ujú, Y aparecen adultos mayores, pero qué bueno que los niños, los jóvenes se incluyan en este tipo de ceremonias. Cuando juntas los alumnos, los maestros, las enfermeras o los psicólogos que trabajan este tema, como que recién se legitima la importancia de trabajar la memoria, involucrar a la juventud. Entonces, poco a poco se va convirtiendo en una memoria colectiva. Pienso que desde nuestro espacio podemos ir generando espacios de memoria, ujú, pero siempre recordando fechas, pero siempre llamando a no repetir. Creo que es incluso una mea culpa por aquellos que estamos ahora en el Estado, ¿no? Nos ujú, toca cumplir ese rol. En claro. ese sentido,
Hay varias formas de recordar, pero ahí vamos intentando nosotros. En nuestra meta para el próximo año es generar espacios para todos los familiares desaparecidos, un espacio donde que la gente pueda ir a reflexionar Ujú, y sobre todo emblematizar los hechos que han ocurrido dentro de nuestra jurisdicción. ujú. Pero el limitante de todo este sueño que tenemos es tener recursos. Ok. Y si desde el Ministerio de Justicia podría haber algún apoyito mínimo, obviamente seríamos agradecidos, pero sin embargo no solo hay que esperar todavía desde el ministerio, sino tiene que haber iniciativas desde donde estamos y con los recursos que tenemos. Ujú, Hablemos de Uchurajay. Uchurajay siempre ha tenido reconocimiento, ha habido visitas todos los años. Imagínate, se ha hecho un trabajo, se ha invertido recursos ahí. Uchurajay es conocido porque se ha marketeado, ha habido bastante apoyo de la prensa, ha ujú, entendido los gobernadores regionales, sus alcaldes de su jurisdicción. ¿Por qué? Porque tuvo un impacto fuerte y es más, han sido periodistas, pero en las zonas donde que de repente murieron gente, así hablemos, que no es influyente, nunca se ha emblematizado. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar desde donde estamos y utilizando los pocos recursos que tenemos dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Nada más, ahí concluyo. ujú. De acuerdo. Muchas gracias, Daniel. Vamos avanzando con los ejes que podría tener el plan. Nosotros hemos identificado que hay 4 grandes ejes. El primero tiene que ver con el reconocimiento, respeto y dignificación hacia las víctimas. Y bueno, dado que todos son funcionarios de municipalidades, entonces vamos a ir un poco sobre qué posibilidades y limitaciones tienen eh, para justamente realizar acciones en favor de las víctimas, ¿no? O por la memoria. Entonces, en este tema de respeto, reconocimiento, dignificación, ¿qué tipo de acciones pueden desarrollar en el marco de sus competencias los gobiernos municipales o los gobiernos regionales? ¿Qué experiencias hay al respecto? ¿O qué podrían hacer? ¿Qué propuestas hay? Muy buenas tardes, Eduardo. Qué gusto Daniel, volver sí. a verte ¿Qué tal? Un después de gusto. bastante tiempo. Después de tiempo. Bien, en primer lugar, quiero felicitar a nombre de la Municipalidad Distrital de Callara a la IDEPUC por tener esta iniciativa que además, a propósito, ya el Plan Integral de Reparaciones contemplaba en su momento desde el 2006 en que sale en diferentes ejes de programas de reparación y una de ellas justamente es el tema de las reparaciones simbólicas, en la cual establecen diversas formas de trabajar el tema de la memoria, el tema de las conmemoraciones, los reconocimientos y todo ello. Pero dentro de ello yo creo que es necesario, bueno, a este tiempo también un poco trabajar desde la entidad edil este aspecto de, por ejemplo, se hablaba un reconocimiento, denominar las calles con Ujú, sucesos que hayan pasado. Por ejemplo, en Callara tenemos el 14 de mayo, que es la fecha más emblemática, pero también tenemos otra fecha en el año 84, que es bastante parecido a eso, ¿no? Pero en este caso es generado por los subversivos. Pero además de eso, tenemos una experiencia muy bonita desde las Madres de Anfaseb. Yo he tenido la suerte de acompañarles durante más de 6 años. Y bueno, Eduardo, tú conoces el Museo de la Memoria. Yo sí, creo que claro. a partir de ese trabajo, nosotros hemos desarrollado la muestra itinerante del Museo de la Memoria, por ejemplo, donde la Ujú, intención es educar, si bien es cierto, para que esto no se repita, como Daniel nos comentaba, pero además de ello, inducir a que esto se convierta en educación, es decir, educar a las nuevas generaciones en la importancia que tiene el respetar el derecho cualquiera que sea de todas las personas. Yo creo que hablando de lo que es el conflicto armado interno, esencialmente existen derechos puntuales vulnerados, ¿no? Pero además debería ayudarnos a invitar a que todo derecho, cualquiera sea, debe ser respetado y debe ser importante respetarlo. ¿Para qué?
para construir una sociedad con cultura de paz. De verdad saludamos porque tengan esta iniciativa de hacer un plan nacional de la memoria. Yo creo que ya ha llegado el momento. Mira, desde 2006 estamos hablando, 14 años han transcurrido y bueno, la verdad no ha habido mucha preocupación, pero sí existen iniciativas como ya las han mencionado, pero además hoy, por ejemplo, se viene luchando por el Santuario de la Memoria, ¿no? Se viene haciendo un trabajo bastante fuerte, una lucha constante para garantizar este espacio desde el año todavía 2005 que han hecho las madres, y bueno, en su momento yo también sumándome a eso, y que hoy casi ya es un sueño hecho realidad, y que evidentemente busca recoger el sentir de los familiares, ¿no? El sentir justamente de los familiares quienes hemos perdido a nuestros seres queridos y que evidentemente muchas veces decimos no los encontraremos. Hablamos de más de 20,000 personas desaparecidas y fíjate nada más, no quiero ser tampoco tan cruel en hacer la comparación. Hoy, en este contexto de lucha por la crisis política, hemos perdido 2 hermanos. Pero miren cómo se ha generado una noticia nacional, pero sin embargo, como que 20,000 personas, peruanos y peruanas desaparecidos en el país, pareciera no significar mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que una política pública de memoria va a ayudar justamente a tener en el tiempo. Además, estamos hablando de 20 años de historias distintas que no han sido resueltas hasta la fecha, ¿no? Y que de repente ha tenido que ver también en el proceso histórico político de nuestro país y que, bueno, a partir de eso se han ido construyendo cierto tipo de gobiernos que, bueno, miren en qué situación estamos. Como alguien decía, ¿no? Si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y hoy, nuevamente, el tema de las represiones, el tema de las detenciones, desapariciones, los asesinatos han vuelto a salir. Claro, no de la misma manera, pero entonces como país tenemos que reflexionar y en ahí creo que la ley 28592 es clarísima, que quienes van a implementar el plan integral de reparaciones son los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es clarísimo la ley. Creo que hay que volver a retomar estas pautas que tiene la normativa y empezar a diseñar. Y cómo no, también quiero acotar este punto donde en Callara, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es la escenificación de lo que ocurrió el 14 de mayo, ¿no? Desde el 13 de mayo, en la que se da un atentado subversivo y evidentemente la masacre se va a dar el día 14 de mayo, ¿no? Evidentemente yo estuve ahí, sabemos, pero eso quisiéramos, por ejemplo, trasladarlos a textos, a libros, por ejemplo. Las madres de ANFACEP también trabajaron en su momento un libro que se llama ¿Hasta cuándo tu silencio?, recogiendo testimonios de dolor, ¿no? Y entonces yo creo que existen diferentes formas y lo último que hemos ido haciendo en diferentes zonas es el tema de estos espacios como espacios santuarios de la memoria, tanto en Uchurajay, en Putis, se hizo en Soras, se hizo en Ajomarca, también en Callara, se hizo en el mismo lugar, y eso creo que es fundamental para las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo no, apostar quizás en adelante por un tema de pequeños museos que nos puedan contar estas historias a las nuevas generaciones. Sí, efectivamente, los presupuestos son complejos, digamos, destinarlos, porque además la agenda, y eso lo digo así, la agenda de conflicto armado interno o violencia política no está establecida dentro del Centro de Planeamiento Nacional, ¿no?, que es el CEPLAN, y por lo tanto no está en el orden de prioridades. Entonces ahí tenemos dificultad y de repente ahora que está ahí Daniel, bueno, está el representante de la Municipalidad Provincial de Huanta, y ya, mi alcalde ya está en línea, me parece que también les va a aportar algunas cosas. Creo que deberíamos hacer esfuerzos para ver las maneras también de ir articulando para estas temáticas. Importante lo que se viene haciendo, Eduardo,
bueno, seguiremos compartiendo las ideas. De Gracias. acuerdo, Aníbal, gracias. Bueno, ya van saliendo cosas más concretas e interesantes también, ¿no? Como esto que se ha mencionado al inicio, el renombramiento de calles o la representación, ¿no? De los hechos ocurridos y por otro lado también se menciona un interés, pero todavía no materializado de colocar por escrito todas esas memorias locales, ¿no? Yo pregunto, dado que, bueno, tenemos a 3 municipalidades acá, la de Cangallo, la de Cayara y la de Huanta, ¿en dónde, cuál es la instancia dentro del organigrama que estaría encargado, que se encarga de realizar todas estas acciones en materia de memoria o relacionadas a las víctimas de la violencia? ¿Es la Gerencia de Desarrollo Social o no calza en algún órgano? ¿Qué es lo que necesitan o lo que requieren las municipalidades y gobiernos regionales para poder hacer más acciones de este tipo? Buenas, si podría detallarme mejor la consulta, por favor. Sí, sí, efectivamente, como hemos venido hablando, hay, bueno, los gobiernos, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos municipales tienen un rol en materia de responder a las víctimas del conflicto armado interno. Y lo que yo les consulto es desde dónde, desde qué organismo de las propias municipalidades se puede dar respuesta, se pueden hacer acciones en favor de las víctimas. ¿Es a través de la Gerencia de Desarrollo Social o de repente necesitan crear una oficina particular? Quiero entender un poco eso para saber cómo funcionan las municipalidades y además cómo pueden aportar en este tema. Bueno, la municipalidad de Huanta, nosotros venimos trabajando ya varias acciones y en este caso también vía convenio con el CEMAN, ¿no? Hemos ejecutado obras ya sea de infraestructura y obras de proyectos productivos. Las mismas que, por ejemplo, en el año 2019 hemos ejecutado 19 proyectos, ¿no? Con el CEMAN y ya han sido concluidos y también ya en este caso liquidados, ¿no? Y justamente estamos en el cierre del convenio. Aparte de eso, quien se encarga directamente, digamos, tenemos una persona responsable quien trabaja el tema del plan integral de reparaciones. Esta oficina está dentro de la estructura orgánica y es parte de la Gerencia de Desarrollo Humano. Entonces, este profesional se encarga justamente de trabajar todos estos temas y en cumplimiento del plan que ya está establecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos responsables, tenemos en este caso demanda de parte de la población, de las comunidades también, cuyas demandas están siendo en este caso acogidas. Y en ese sentido, por ejemplo, ahorita tenemos una relación de 6 proyectos que justamente vamos a iniciar a elaborar los expedientes técnicos para presentar al CEMAN y de esa manera solicitar financiamiento. También que quede bien claro de que la ejecución de estos proyectos no es solamente con recursos de CEMAN. La municipalidad pone la contrapartida que corresponde dependiendo al tipo de proyecto y cuánto es la contrapartida que se requiere, ¿no? Entonces, hay en reparaciones colectivas ese tema de estar trabajando junto con ellos. Aparte de eso, también de todas maneras se viene trabajando el tema de las reparaciones individuales, la articulación, en este caso, de la población para, por ejemplo, de los jóvenes, para que puedan presentarse a este concurso de becas, ¿no? Que corresponde. El otro tema, por ejemplo, ahora se viene trabajando el tema de las viviendas, ¿no? Toda una campaña porque también parte del gobierno nacional hay apoyos para la construcción de las viviendas. Igualito se viene trabajando. Entonces, esta persona responsable es quien va articulando todas estas actividades para poder cumplir con este grupo poblacional que ha sido afectado. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que desee comentar un poco más sobre cómo es que las municipalidades pueden asumir o contribuir más en el tema de iniciativas de memoria? Daniel. Sí. Como el tema de reparaciones, obviamente hay varios temas, pero quizás ahora tenemos que centrarnos netamente al tema de la memoria. Uh-huh.
Sé que no son muchos las municipalidades, son pocos los que tienen estos espacios de articulación. En el caso de Cangallo, la que lidera ese tema es la Gerencia de Desarrollo Social. Uno, porque no solamente hay que trabajar el tema de memoria, sino que hay que amarrar también la atención a la víctima. Creo que algo bueno dijo de la Municipalidad de Huanta: cuando tú trabajas el tema de memoria, tiene que ir acompañado también de sus necesidades. Uno, nosotros estamos trabajando el tema de fitotoldos. En su mayoría va beneficiando, uno, a las señoras que son viudas, a las mujeres que son madres solteras, y otro tiene mayor puntaje algún desplazado dentro de la comunidad. En ese sentido, la Gerencia de Desarrollo Social maneja los programas sociales. Por ejemplo, puede haber un adulto mayor que es víctima o es desplazado, pero no está en los programas como Pensión 65. Entonces, fácilmente la Gerencia de Desarrollo Social va atendiendo otros temas. Incluso hay ciudadanos que están mal de la vista, entonces apoyamos con sus lentes. El tema de repente algunos no tienen su DNI, entonces Área de Desarrollo Social maneja los programas y va acompañando, por ejemplo, este tema. Pero quiero ser sincero, no hemos trabajado mucho, recién tenemos 2, 3 experiencias, pero sin embargo, incluso el tema de registro, que aún continúa, va liderando desde la Gerencia de Desarrollo Social, incluso la entrega misma de los certificados en los diferentes distritos o en algunas comunidades, ¿no? Y para ello se considera un pequeño presupuesto y el gerente de Desarrollo Social presenta un plan de actividades para todo el año, cosa que ya, aunque sea poquito, ya tienes algo de recursos, aunque sea para el combustible, porque en realidad quisiéramos trabajar muchos temas, pero no puedes. Y lo que sí necesitamos es, si hubiera algún tipo de financiamiento para poder acceder como municipios, ¿no? Porque los demás solo es articular, o sea, no hay otra. Estás en gerente de desarrollo, beca 18, muy bien, vas articulando. Beca Repared, vas articulando. El tema de programas techo propio, igual vas. Nosotros ayudamos con exonerar, por ejemplo, mediante una ordenanza, el tema de autovalú y otros pagos, exoneramos al 100% para que sea mayormente atractivo para las empresas que puedan beneficiar con este tipo de proyectos. Pero en su mayoría, el mayor puntaje siempre consideramos a la víctima o al desplazado, ¿no? Muy bien, Daniel, gracias. Efectivamente, se nota que cada municipio va adecuando, va intentando responder de alguna manera, y también se evidencian algunas limitaciones que me parece importante recogerlas también, porque el Plan Nacional de Memoria tiene que considerarlo también, ¿no? Para justamente proponer algún tipo de medida o de solución que lleve a que los municipios tengan mayor capacidad para intervenir en esto, ¿no? Y ¿Alguien más? ¿Sí? quizás algo que quise complementar netamente la memoria. Nosotros tenemos 2 fechas importantes, que el 7 de octubre, que es la quema de Cangallo, y es la primera jura de la independencia, que se llevó a cabo en 1814, ya, cuando los españoles quemaron 4 veces al pueblo de Cangallo. Nosotros usamos este espacio y izamos la bandera nacional y una bandera por la paz, pero en la provincia de Cangallo se iza la bandera 2 veces al año. Uno es en septiembre, que es el Día Internacional por la Paz. Entonces, pero tenemos otras fechas importantes como la quema de las ánforas electorales en Chuchi, el tema de los asesinatos en Carajay y sobre todo el bombardeo que se hizo a una de las comunidades de Humaro, que no pertenece a Cangallo, pero es frontera con Vilcahuamán. Son fechas emblemáticas que consideramos y siempre hacemos romerías, algún tipo de eventos, pero siempre con los familiares, ¿no? Lo que nos está faltando es sistematizar y producir material. Eso nos falta. Y yo pienso que cada provincia tiene su propia situación y lo que tenemos que hacer es emblematizar. Creo que eso es todo
Y algo lo dijo Aníbal, siempre que esto también sea para educar a la nueva generación y que no se repita, ¿no? Sí. Solo dos consultas puntuales. Por un lado, consultar si es que estas fechas emblemáticas han sido reconocidas oficialmente, formalmente, por el municipio o por el gobierno regional, no sé. Y en segundo lugar, quizás preguntar a qué se refiere con esto de materiales, ¿no? Y materiales para qué o para quiénes. ¿Qué es lo que han pensado? Mm, Revistas o libros, a eso me refiero, ¿no? Ujú, ok. Porque puedes hacer una actividad con 100 personas. Esas 100 personas obviamente están conscientes del tema, del hecho. Pero si quieres llegar a más, obviamente necesitas de materiales, ¿no? Entonces eso no hemos producido, no tenemos, ¿no? Ok. ¿Y las fechas, como preguntaba, están reconocidas formalmente? Del 7 de octubre sí, pero los Ujú. demás no. Hemos intentado cambiar el nombre de las calles. Ahí tenemos problemas que obviamente uno, cuando ya tienen títulos de propiedad reconocidos, por ejemplo, en Girón Tarapacá, por ejemplo, quieres poner, no sé, nombre Jaime Guardia. Entonces, ahí después aparecen problemas legales Ujú. con títulos de propiedad, por ejemplo, en este caso, los medidores de luz y otros. Entonces, aún Mm, nosotros seguimos en ese ya. proceso que también pasa por opiniones legales, ¿no? Pero cuando son comunidades o aún calles que no son reconocidos y titulados, es mucho más fácil con una ordenanza municipal, Ujú, ¿no? ujú. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, quiero retomar también un tema que salió previamente y lo dejé un poco en el aire, que tiene que ver con este tema de la educación, ¿no? Ya todos sabemos que a nivel del gobierno central, pues hay un problema importante para educar, para incluir en los materiales educativos, en la currícula escolar, la enseñanza del conflicto armado interno o el periodo de violencia. Pero y a nivel regional, sé que se ha podido avanzar al respecto, se ha podido hacer algo, han encontrado maneras de difundir o para enseñar el periodo de violencia, ya sea en colegios o en universidades. Quizás José Chávez, que entiendo que es alcalde también de Cayara, nos puede dar un poco su punto de vista sobre esto, si es que a nivel de educación en Cayara o en general en la región Ayacucho se ha venido contribuyendo de alguna manera a la enseñanza del periodo de violencia, o hay alguna propuesta que se ha venido trabajando al respecto. Pienso que en realidad no hay ningún material, no hay algún documento que obligue o que de repente mencione para que los maestros enseñen, de repente, o cuenten el informe final de la CBR a los alumnos, ¿no? Yo pienso que los maestros, por su propia iniciativa en algunas zonas y de acuerdo a los conocimientos que han adquirido, comparten en algún momento información, ¿no? Pero no está considerado dentro de la currícula educativa ni regional ni nacional, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Bueno, finalmente, un último eje que ya tendría el Plan Nacional de Memoria tiene que ver con el de los sitios de memoria, ¿no? Que es lo que usualmente lo que se habló al inicio, ¿no? Bueno, nosotros como IEPUC tenemos registro de que hay más de 100 espacios de memoria en el país, dispersados en muchas regiones. Sin embargo, no muchos cuentan, no todos están activos, algunos están destruidos o han sido transformados en otra cosa. Entonces, mi pregunta acá es, ¿qué se necesita para asegurar que los espacios de memoria permanezcan en el tiempo, por un lado, y por otro lado, cuál debería ser la utilidad? Recordar, son espacios para recordar, espacios para enseñar, espacios para que lo visiten los turistas. ¿Cómo deberían pensarse los sitios de memoria que se hagan de acá hacia el futuro? Aló.
Sí, adelante, José. ¿Qué tal? Hermano Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente saludar al alcalde de Cangallo, Daniel Roca, al hermano Giovanni, como también a la licenciada Rocío. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estaba en una reunión y por fin ya terminé. Bueno, con respecto al último eje, bueno, ustedes saben, hermanos, bueno, mi cargo es ser alcalde de la municipalidad de Cayara. Y bueno, con respecto a de repente refiriéndonos un poco como antecedente, usted, hermano Eduardo, como los demás, saben mm, ¿cómo se llama? Cuánta tendencia ha tenido, pues, la incidencia de de la violencia sociopolítica en lo que es la matanza o masacre en Cayara. Eh, Efectivamente, Cayara, pues, ha sido un pueblo muy azotado, así como Ajomarca, pueblo vecino. En Cayara siempre se habla que hubo masacre en el mismo pueblo. Sin embargo, la masacre no solamente se ha dado en el pueblo ni en Hachuaypampa, sino también en la comunidad de Huampo, inclusive años antes. Y de la misma forma se ha dado también en la misma municipalidad. Ahí también ha habido masacre en la iglesia, cosa que de repente no todo está vertido en las noticias o en los periódicos o en los libros, ¿no? Sin embargo, eso hay que también resarcir y hacer pronunciamiento, ¿no? Hacer conocer a la gente, y más aún a nuestros jóvenes. Las generaciones de hoy tienen que saber conocer, reconocer su historia, ¿no? Y bueno, con ese enfoque yo quiero vertir esto de lo que acaba de mencionar. Efectivamente, para hacer lugares de memoria, primero pues se requiere eh, hacer un expediente, cosa que nosotros estamos en eso. Cayara está en eso, pero el lugar de la memoria queremos hacerlo en dos puntos. Específicamente uno en Hachuaypampa y lo otro es en la misma municipalidad, ya que ahí mismo también pues se ha dado la masacre. Entonces, para ello, nosotros inclusive ya tenemos elaborado el expediente. Sin embargo, nuestra mayor dificultad es en el tema del financiamiento. Como sabemos, no hay una entidad que financie, y si nosotros vamos al Ministerio de Justicia, a lo que es SEMAN específicamente, simple y llanamente tenemos en cuenta de que solamente ellos financian 100.000, ¿no? Sin embargo, el proyecto que nosotros tenemos rebasa más de ese monto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer allí? Nosotros dentro del plan debemos considerar de que sea de repente una reparación colectiva, unificada, pero de repente conduciendo a lo que es el lugar de la memoria. Porque un lugar de la memoria, a decir verdad, no nos va a costar 100.000, es más inclusive, ¿no? Y a ello, nosotros justamente estamos en estos días haciendo un reportaje como también un itinerario turístico. Para ello hemos invitado al director de Cultura, Zonal Ayacucho, a la DIRCE Tour, quienes nos han acompañado. Hemos hecho saber, hemos hecho conocer nuestros lugares turísticos, ya que Cayara también cuenta con ello. Ahí hemos aprovechado también insertar lo que es esto de lo que es la matanza que hubo en Hachuaypampa y como también la iglesia, de la misma forma en la municipalidad y también en el pueblito de Huampo, que es un vallecito, por cierto. Y historias que no se han relatado como tal, ¿no? Entonces, nosotros eso hemos hecho conocer a DIRCETUR y también a Cultura, y ellos de verdad se han fascinado, ¿no? Porque en ello es lo que tenemos que articular, lo que son sus lugares turísticos, como también del por qué es emblemático Cayara, ¿no? Entonces, por el tema de la matanza. Entonces, pero necesitamos para ello, sí o sí, hacer un lugar de la memoria que sea, ¿qué te digo? O sea, algo significativo y que llame también la atención, ¿no?
Y estamos en eso. Ahora, hemos hecho un lugar de la memoria, pero es de manera, ¿qué te digo? O sea, no está culminado como se quiere. Eso sería, y bueno, pues de repente, con respecto a ello, nosotros quisiéramos pues, que a través de ustedes nos apoyen de repente a canalizar el financiamiento, ¿no? A veces el distrito de Cayara cuenta con un recurso muy ínfimo. Nosotros percibimos pues 28, 30.000 mensuales, cosa que no alcanza ni para estudios. En sí, hasta luego, no solamente Cayara, sino otras comunidades, como por ejemplo Ajomarca, ¿no? Hace un momento justo estábamos con el alcalde de Ajomarca también, y bueno, conversábamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Inclusive mancomunadamente hemos tratado de llevar a cabo la gestión, algunos proyectos, pero hasta el momento no nos han atendido como tal. Parece que ese tema de la mancomunidad también como que ya no pesa, ¿no? Porque en sí cuando hablamos de mancomunidad es algo más fuerte, ¿no? Hablar de 2 distritos, 3 distritos y más aún que hayan sido afectados en épocas de violencia, con más razón. Pero hoy en día, ¿qué nos dicen, no? Cuando vamos a las entidades, nos dicen simplemente, bueno, señor, eso ya pasó, ¿no? Eso fue 30 años atrás, eso ya fue, ahora estamos en otra etapa, ¿no? Como que nos discriminan, ¿no? Y eso no debe ser así. Yo como alcalde lo he palpado, lo he vivido. ¿Cuánta gente hasta el momento no ha conseguido pues hallar los restos de sus familiares, su mamá, sus hermanos? Y justamente, ¿no? Para ello, pues el lugar de la memoria, donde se puede concentrar de manera general, pero por lo menos en este caso, los deudos, prender vela, bueno, a sus muertitos. Y bueno, en concreto, hermano Eduardo Hurtado, lo que se tiene que hacer es acá ya integrar a nuestro plan, pero de manera más global. O sea, la atención del Ministerio de Justicia no debe ser, ¿qué te digo?, minucioso la distribución del financiamiento o el tema de reparaciones, sino debe ser de repente macro, ¿no? Macro. ¿Qué hacemos por este distrito? ¿No? Por ese lado. Y ahí podemos también encajar lo que es justamente hacer un lugar de la memoria, un museo, ¿no? Donde por lo menos haya restos de nuestros muertitos, no sé, de repente una prenda, yo qué sé, ¿no? Recordarlo. Pasa que cuando viene el turista pueda ver eso, ¿no? La historia de Callada, cómo ha sido, no sé, en las décadas del 80, 90. Eso sería, hermano Eduardo. Bien, muchas gracias, José, por comentarnos también no solo las dificultades que van teniendo, las barreras para realizar más cosas, sino también por cómo están pensando, ¿no? Que las iniciativas que se tengan no solo están orientadas hacia las propias víctimas y familiares, sino que también se orientan hacia el público más general y más amplio, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentarnos algo más al respecto, si no ya vamos cerrando porque en tanto autoridades sabemos que tienen los tiempos muy cortos. Entonces simplemente eso, un último espacio o momento para que nos puedan comentar cuáles son sus expectativas sobre la posibilidad de que exista un plan nacional de memoria, una política pública de memoria que la estaría implementando el Ministerio de Justicia. Cuáles serían sus expectativas, ¿no? En tanto funcionarios, bueno, y en tanto población afectada durante estas 2 décadas de violencia, ¿no? Entonces, les dejo la palabra para que puedan dar una última reflexión ya para ir cerrando el diálogo. Sí, bueno, saludar a todos una vez más. Yo pienso cuando se convierte en una política pública, de alguna manera tiene que ir acompañado de recursos. Muchas veces se habla de descentralización, pero ¿de qué sirve que te amontonen tantas funciones, ¿no? Como Estado pequeño. Pero bueno, eso cuando se trata de hacer por nuestra memoria, para que nunca se repita, obvio, tenemos que seguir luchando. Pero cuando ya es un plan, es una política pública y es de obligatorio cumplimiento. Perfecto. Vayamos trabajando de acuerdo a nuestras posibilidades. Duela a quien le duela, nuestras verdades tienen que quedar
dentro de nuestra jurisdicción. Si por ahí algún momento, si alguien hace un museo, puede ser un parque, no sé, de acuerdo a cómo quieren hacerlo dentro de su jurisdicción, perfecto. Pero también siempre teniendo cuidado e investigando bien, porque también no quisiéramos contar mentiras. Eso creo que siempre tenemos que actuar con la verdad. Y para eso existen todavía nuestros abuelos, las personas adultas que conocen de su historia, de cada una de las poblaciones, y ahí ser mucho más cuidadosos de no manipular quizás la historia de nuestros pueblos. Nada, algún momento, si en algún momento esto sirva para humanizar, para educar a los jóvenes y a las nuevas generaciones, perfecto. Y si algunos, al saber nuestra verdad, nuestra historia, nos miren mal, o de repente, no sé, se indignen, bueno, que lo sea así, porque de nada serviría hacer un trabajo de memoria para no educar a la población. Creo que siempre cuidando la verdad, ¿no? Eso, nada más. Muchas gracias, Daniel.